¿Qué oculta el silencio que llevas dentro? ¿Es un grito que nunca escapó o una fuerza que aún no reconoces? Imagina por un instante que cada paso que das carga un eco invisible, un peso que no muestras, pero que sientes en el alma. Como dijo Carl Jung, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Hoy los invito a un viaje profundo, a descifrar las huellas de un dolor que no sangra en la piel, pero marca el espíritu. Esta historia no es solo sobre sufrimiento, es sobre lo que hacemos para sobrevivir, para transformarnos. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás podría cambiar cómo te ves a ti mismo o a quienes amas. Y cuando lleguemos al cierre, te pido un favor. Comparte tu consejo, tu verdad. ¿Cómo enfrentas las heridas que no se ven? Tu voz puede ser la luz que alguien necesita. Acompáñame, y juntos encontraremos sentido en lo que parecía perdido. No todo dolor grita. Algunos se convierten en silencio, otros en una fuerza que abruma. Hay quienes han aprendido a parecer intactos, a mostrarse serenos solo para no inquietar a nadie. Pero tras esa fachada de control, de frialdad, de independencia absoluta, late una historia. Carl Jung nos advirtió: el dolor que no se comprende se esconde y se convierte en comportamiento. Y lo más trágico es que casi nadie lo percibe. Solo juzgan. Hoy desentrañaremos los 13 rasgos ocultos de quienes han soportado demasiado. Y entenderemos por qué actúan de manera distinta, a veces incluso consigo mismos. Pero más allá de eso, descubriremos cómo transformar este dolor silenciado en conciencia, en elección, en sanación. Porque algunas cicatrices no se ven en el cuerpo, pero están ahí, en la mirada de alguien, en el tiempo que tarda en confiar, en el impulso de desvanecerse, incluso rodeado de gente. Algunas heridas no dejan marcas visibles, pero moldean todo en el interior. Silenciosamente, cambian la forma en que alguien existe. El dolor antiguo no se anuncia, se convierte en un modo de ser, se transforma en silencio donde deberían haber palabras, en rigidez donde antes había apertura. A veces la persona ni siquiera recuerda que lleva esa carga, solo sabe que está cansada, que todo requiere más esfuerzo del que debería, que la vida, por alguna razón, siempre pesa más. Jung nos enseñó que el trauma es una herida psíquica que, si se ignora, no deja de sangrar en el interior. Pero también afirmó que esa herida puede ser un pasaje, no para olvidar lo que dolió, sino para transformar lo que aún late como amenaza. Cuando el dolor es escuchado de verdad, no se convierte en condena, se convierte en lucidez. El problema es que casi nadie nos enseña a escuchar el dolor. El mundo exige rendimiento, no atención. Y así, quienes han sufrido demasiado aprenden a sobrevivir. Construyen máscaras, crean atajos emocionales, se ocultan, siguen viviendo, a veces incluso sonriendo. Pero algo dentro permanece en alerta máxima, como si cualquier roce pudiera reabrir lo que apenas logró sanar. Tal vez te reconozcas en algunos de estos rasgos, o quizás pienses en alguien a quien amas y que, de repente, cobra más sentido. Lo que importa aquí no es analizar a nadie, es abrazar con más empatía, con más presencia y sobre todo con menos culpa. Porque cada comportamiento tiene una historia detrás. Ningún rasgo surge de la nada. Si en algún momento sientes un nudo en la garganta o la necesidad de respirar más hondo, no te sorprendas. Es solo tu alma reconociendo un fragmento de sí misma. Y eso, aunque parezca simple, es ya un paso inmenso. Algunos aprendieron desde temprano que depender es peligroso, que pedir duele, que contar con alguien puede llevar a la humillación o al abandono. Y entonces, la psique encuentra una solución. La persona se convierte en todo para sí misma, fuerte, decidida, inquebrantable, pero agotada por dentro. Jung habló del falso yo, una estructura que el ego levanta para sobrevivir cuando ser quien eres se vuelve demasiado arriesgado. Es un mecanismo que protege, pero también aísla. El primer rasgo de quienes han sufrido demasiado es la armadura de la hiperindependencia. No es un signo de madurez, es una cicatriz antigua. Puede parecer impresionante desde lejos, pero dentro es pesada como el plomo. La persona se niega a mostrar dolor, pero lo siente. Se niega a pedir consuelo, pero lo necesita.
solo que ya no sabe cómo, o siente vergüenza, o ni siquiera recuerda cómo es confiar sin temor. Esta rigidez se extiende a las relaciones, las amistades, el trabajo. Todo se convierte en una actuación. Todo es autocontrol. Pero hay un costo. El pecho se oprime. El tacto se percibe como amenaza. El descanso como debilidad. Y aunque esté rodeada de gente, la persona se siente sola por dentro. Porque la hiperindependencia no es libertad. Es una prisión con candado interno. Quienes viven con ella no quieren ser una carga. Solo buscan asegurarse de que nunca más quedarán a la deriva. Pero en el fondo, es solo otra forma de permanecer heridos en silencio. Jung nos recuerda, el encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay reacción, ambas se transforman. Pero para que esa transformación ocurra, debe haber apertura, no solo armadura. El segundo rasgo es una empatía excesiva. A primera vista parece una virtud, y en muchos casos lo es. Pero cuando la empatía se convierte en un mecanismo de supervivencia, deja de ser solo una cualidad y se transforma en una estrategia de afrontamiento. Algunos, incluso de niños, aprendieron a escanear el entorno como si buscaran refugio. Podían sentir en el aire cuando algo estaba a punto de salir mal. Captaban el tono de voz, una mirada, un silencio. Desarrollaron una sensibilidad tan aguda que, sin darse cuenta, comenzaron a sentir por los demás antes de saber nombrar lo que sentían por sí mismos. Esta sobreempatía no nace de un lugar luminoso. Surge de la necesidad, del miedo a ser el blanco de un padre inestable, del esfuerzo por anticipar el próximo estallido emocional de una madre, de la carga de mantener la paz en casa, aunque esa paz costara su propia infancia. Jung llamó proyección a este movimiento inconsciente de colocar en otros algo que aún no hemos enfrentado en nosotros mismos. Y a menudo, eso es lo que sucede con quienes sienten demasiado por los demás. Intentan, sin saberlo, cuidar en otros un dolor que no han enfrentado en sí mismos. La persona se convierte en el apoyo constante, el consejero al que todos recurren, el que siempre está ahí. Pero tras todo ese dar, hay un agotamiento profundo. Porque quienes sienten por todos todo el tiempo casi siempre se olvidan de sí mismos. La empatía excesiva puede parecer noble, y a veces lo es, pero también puede ser una forma de escape, una manera de evitar sumergirse en el propio dolor, una forma de existir para otros, porque existir para uno mismo se volvió demasiado pesado. Peor aún, este tipo de empatía puede llevar a relaciones desequilibradas, donde uno da y el otro solo toma, donde escuchar al otro se convierte en una excusa para no escucharse a sí mismo. Y poco a poco, esa sensibilidad se transforma en sobrecarga. Las personas con este rasgo a menudo se sienten invisibles cuando no están siendo útiles. Y esa es la señal más clara de que, en este caso, la empatía dejó de ser amor y se convirtió en un mecanismo de defensa. En el fondo, toda esta sensibilidad emocional tiene una razón. Alguien, en algún momento, tuvo que anticipar emociones para sobrevivir, pero ahora no es necesario. Y quizás el mayor acto de empatía real sea, por fin, volver esa atención hacia adentro. Algunos aman a medias. No porque no sientan, sienten demasiado, pero se contienen. Observan, analizan cada detalle antes de abrir su corazón. Y aun cuando comienzan a confiar, siempre guardan una parte de sí mismos. Una parte que nadie toca. Una parte que siempre duda. Es como si algo dentro susurrara, cuidado, esto podría doler de nuevo. Y realmente podría. Para alguien que fue roto justo donde más necesitaba seguridad, abrirse dejó de ser simple. El recuerdo del abandono grita más fuerte que la presencia del afecto. El amor aparece, pero el miedo lo acompaña. Este es el tercer rasgo de quienes han sufrido demasiado. El miedo a las relaciones verdaderas. La intimidad activa alarmas antiguas. No es ser dramático. Es el inconsciente reconociendo patrones que dejaron marcas profundas, aunque la persona en el presente no pueda explicar del todo por qué reacciona así. Jung habló de cómo los complejos inconscientes secuestran nuestra conciencia. En una relación, esto se manifiesta como reacciones exageradas, celos que parecen irracionales, retraimientos repentinos. Pero detrás casi siempre hay un niño interior que aún recuerda cuánto dolió confiar y luego ser abandonado.
Por fuera, esta persona puede parecer segura, a veces incluso autosuficiente. Puede decir cosas como, no necesito a nadie, o estoy mejor solo. Pero dentro hay un anhelo profundo que ha sido enterrado. Y cada vez que alguien se acerca demasiado, aparece disfrazado de miedo, irritabilidad, control o silencio. Las relaciones verdaderas requieren mostrarse por completo. Pero para alguien que ha pasado por tanto, estar plenamente presente se siente demasiado expuesto. Y entonces el amor se convierte en un campo de batalla, no en un lugar para descansar. Si amas a alguien así, necesitarás paciencia. Y si te ves en esto, necesitarás valentía. No para lanzarte de cabeza, sino para darse cuenta de que quizás, solo quizás, el presente no tiene que ser una repetición automática del pasado. No todo amor duele. No todo acercamiento es un abandono disfrazado. A veces es solo alguien intentando quedarse. ¿Cuántas veces has oído, eres tan fuerte? Y cada vez sonríes, das las gracias, asientes. Pero nadie sabe que esa noche lloraste hasta quedarte dormido. Solo otra vez. Algunos se convirtieron en símbolos de fortaleza, porque nunca tuvieron otra opción. Cuando el mundo se desmorona demasiado pronto, o sostienes el tejado con tus propias manos, o te derrumbas con él. Y así, el cuerpo aprende a levantarse cada día, incluso cuando todo dentro solo quiere acostarse y desaparecer. El cuarto rasgo de quienes han sufrido demasiado es este: la máscara de una persona fuerte que se quiebra en soledad. La apariencia es equilibrada, la voz es firme, la mirada estable. Pero detrás de todo hay un agotamiento que nadie ve, porque mostrar cansancio se siente como una debilidad inaceptable. Y mostrar dolor ni siquiera es una opción. Chung llamó a esto la persona, la máscara social que todos usamos. Pero cuando el dolor es demasiado grande, esa máscara deja de ser una elección y se convierte en un escudo permanente. La persona se convierte en lo que el mundo necesita que sea y olvida ser lo que siente. El riesgo es que toda esta fortaleza se convierta en una prisión silenciosa. Nadie pregunta si necesitas ayuda porque todos creen que lo tienes todo bajo control. Pero nadie puede manejar todo el tiempo. Nadie debería. Lo que parece estabilidad a menudo es solo contención. Lo que parece autocontrol es, en realidad, miedo a desmoronarse frente a alguien. Y entonces la vida se convierte en sostener todo en el exterior, mientras se resquebraja lentamente por dentro. Y cuando llega el colapso, llega solo. En la ducha, en la almohada, de camino a casa. Nadie lo ve. Nadie lo sospecha porque la actuación fue tan impecable. Ni siquiera parece posible que algo esté mal, pero lo está. Ha sido demasiado pesado durante demasiado tiempo. La verdadera fortaleza no se trata de nunca caer. Se trata de poder decir, honestamente, hoy es duro, y confiar en que alguien escuchará sin juzgar, sin consejos, sin presión. Solo escuchará. Tal vez ese día la armadura comience a aflojarse. Como dijo Jung, el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Y para eso, a veces, hay que dejar caer la máscara. El quinto rasgo de quienes han sufrido demasiado es la sensibilidad sensorial. Los sonidos fuertes abruman. Las luces brillantes irritan. Los lugares abarrotados agotan. La mente intenta mantenerse en control, pero el cuerpo reacciona primero. El corazón se acelera. La respiración se acorta. El impulso de huir aparece sin razón clara. No es ser dramático. No es una exageración. Es que el sistema nervioso ha aprendido a vivir en alerta máxima. Detrás de esta hipersensibilidad hay una historia. Una infancia donde el peligro llegaba sin aviso. Un trauma que convirtió al mundo en una amenaza. Un cuerpo que, durante mucho tiempo, no pudo relajarse. Cuando el dolor emocional es profundo y constante, el cuerpo no olvida. Jung nos enseñó que lo que no llega a la conciencia regresa como destino. En el caso del dolor antiguo, regresa como sensaciones físicas. El cuerpo habla lo que el alma aún no ha encontrado palabras para decir. Esta sensibilidad hace que alguien note lo que otros pasan por alto. Un sonido de fondo que se siente agresivo. Un olor que nadie más percibió. Una mirada que dura medio segundo de más y se siente como juicio. Es como vivir con todos los sensores siempre encendidos, incluso cuando no hay peligro real.
Es agotador y a menudo confuso, porque los demás no entienden por qué ese lugar se sintió mal, por qué esa fiesta fue demasiado, por qué esa conversación dejó a alguien exhausto. Pero para quien lo siente, todo es estímulo. Todo golpea a todo volumen. Esta sensibilidad puede ser un don cuando se comprende bien. Muchas personas con este rasgo son intuitivas, perceptivas, profundamente conscientes. Pero cuando está arraigada en el trauma, se convierte en una carga. El cuerpo se transforma en un campo de batalla silencioso, reaccionando a amenazas que la mente consciente ya olvidó, pero que el alma aún conserva. La sanación comienza cuando reconocemos cómo el dolor impacta el cuerpo, cuando entendemos que la incomodidad no es debilidad, es memoria, y que una reacción exagerada a los estímulos podría ser solo un grito antiguo pidiendo ser escuchado. No toda incomodidad es aleatoria. A veces es solo el cuerpo diciendo, fue demasiado para mí una vez y solo intento protegerte. El sexto rasgo de quienes han sufrido demasiado es la necesidad obsesiva de control. Y no porque la persona sea mandona, rígida o controladora en el sentido habitual. Es porque, en algún momento de la vida, el caos fue abrumador. Y aprendieron que si no controlan todo, todo se desmorona. El control se convierte en una forma de respirar, planificar cada paso, anticipar cada resultado, verificar todo 3 veces. No se trata de poder, se trata de miedo. Miedo a ser sorprendido desprevenido otra vez. Miedo a revivir algo que ya costó demasiado. Por fuera parece eficiencia, organización, responsabilidad, pero dentro es una tensión constante. No hay descanso porque, incluso cuando todo está bien, la mente sigue corriendo. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si estoy olvidando algo? ¿Y si... Jung dijo, el ego intenta controlar exactamente lo que el inconsciente no quiere enfrentar. Y en este caso, el control se convierte en una barricada contra la imprevisibilidad de la vida, contra la sensación de indefensión que alguna vez tomó el control y nunca se fue del todo. Las personas atrapadas en este modo de control luchan por relajarse, odian delegar, pelean por aceptar lo inesperado porque, para ellas, las sorpresas no son solo inconvenientes, son amenazas emocionales, interrumpen más que rutinas, sacuden la psique. A menudo ni siquiera se dan cuenta de cuán atrapadas están en este mecanismo. Solo sienten que están constantemente cansadas, siempre sobrecargadas, siempre arreglando todo, siempre arreglando, incluso cuando nadie lo pidió. Y esto tiene un costo. Las relaciones se tensan, las decisiones pequeñas se sienten enormes. El presente nunca es suficiente porque la mente siempre está 2 pasos adelante, intentando predecir. En el fondo, esta obsesión por el control no es un signo de fortaleza. Es la marca de un alma que alguna vez se sintió completamente impotente ante el dolor y ahora intenta compensarlo. Pero la vida, esa fuerza salvaje y misteriosa, no puede ser controlada. Solo puede ser vivida, y vivir requiere confianza. No una confianza ciega, sino una apertura pequeña, posible. La confianza de que quizás, solo quizás, no todo necesita estar controlado para funcionar. La sanación no viene de soltar el control de golpe. Viene de darse cuenta poco a poco que es posible existir sin temer que todo colapse. Soltar el control es como apagar las luces en una habitación donde solías dormir con todo encendido porque tenías miedo a la oscuridad. Al principio es inquietante. Luego podría convertirse en descanso. Pero el descanso no siempre llega con ruido, gente o conversación. A veces el verdadero alivio aparece cuando todo se aquieta, cuando el mundo exterior deja de exigir, presionar, tocar. Ese es el séptimo rasgo de quienes han sufrido demasiado. El silencio como refugio. No es aislamiento por desprecio, es una necesidad de espacio, de pausa, de tiempo para escuchar tu propia respiración sin ser invadido por expectativas. El silencio se convierte en un abrigo, un lugar seguro, una especie de capullo donde el alma intenta reorganizarse. Y eso puede ser difícil de entender para quienes viven hacia afuera. Quienes necesitan ruido, movimiento y compañía constante podrían encontrar extraño que alguien prefiera un rincón tranquilo, una charla más corta, una presencia más ligera. Pero para quienes han enfrentado tormentas internas,
El silencio no es vacío, es reparación. Jung reconoció el valor simbólico del retiro. Vio el aislamiento como un proceso psíquico de muerte y renacimiento. Cuando todo se siente demasiado, el alma se repliega, como alguien que protege una herida del tacto. No por frialdad, sino por supervivencia. Y el silencio no es solo la ausencia de sonido, es la ausencia de juicios, de demandas, de máscaras. Es un espacio donde nada necesita explicarse, donde el dolor puede simplemente existir sin audiencia, sin presión para sanar rápido. Pero con el tiempo, ese silencio que comenzó como sanación puede convertirse en un muro. Lo que una vez fue una pausa se convierte en un patrón, y el riesgo es que el silencio comience a significar soledad, y la soledad, olvido. Por eso, este rasgo requiere cuidado. No todos los que se callan están bien. A veces, solo están demasiado cansados para seguir intentando encajar en un mundo que nunca para de hablar. El camino es permitir ese silencio sin culpa, sin necesitar explicarlo, pero también saber cuándo entreabrir la puerta para dejar entrar a alguien. Alguien que escuche, alguien que se quede, porque el silencio puede ser hogar, pero también necesita una puerta. ¿Alguna vez has notado lo simple que parece decir, confío en ti? Pero para alguien que fue herido mientras confiaba, esas palabras pesan. El gesto se atasca en la garganta. La emoción bloquea todo el cuerpo. No porque el sentimiento no esté ahí, sino porque el riesgo se siente demasiado grande. El octavo rasgo de quienes han sufrido demasiado es un corazón excesivamente protegido. Cerrado, de hecho. Protegido con todo lo que tiene. Y no por malicia, orgullo o indiferencia, sino porque la última vez que estuvo abierto dolió. Y dolió profundamente. El ego aprende a protegerse. Construye filtros invisibles. Evalúa todo antes de creer. Duda antes de rendirse. Analiza gestos, tonos de voz, incluso el retraso entre un mensaje y el siguiente. El amor llega, pero pasa por un escrutinio brutal antes de ser aceptado. Y es agotador, para quien siente y para quien intenta amarlos. Porque el afecto nunca fluye con facilidad. Siempre hay un peso oculto, una tensión, ¿puedo confiar en esto realmente? El alma vive como alguien que duerme con un ojo abierto. Jung habló de la diferencia entre vivir desde el miedo y vivir desde la confianza. Y aquí el miedo se convirtió en la lente. La persona ve todo a través de la memoria del dolor. Y aunque todo esté bien, algo dentro dice, prepárate, esto podría cambiar. Es como si el inconsciente no supiera que el tiempo ha pasado. Todavía reacciona como si la amenaza estuviera ahí, incluso cuando no lo está. Incluso cuando, esta vez, la otra persona es amable, presente, gentil. La desconfianza se convierte en una forma de evitar el dolor, pero termina bloqueando la experiencia real del amor, porque no hay conexión profunda sin alguna forma de entrega, sin riesgo, sin abrir la puerta para que alguien entre. Y lo más irónico, quienes más protegen su corazón suelen ser los que más anhelan amar y ser amados. Solo que no quieren volver a sentirlo todo de nuevo. Solo quieren protegerse, pero protegerse demasiado también duele. La clave podría estar en probar despacio, confiar un poco, ver qué pasa, dar un paso, no abrir todo, pero tampoco huir, porque quizás, solo quizás, esta vez el amor no vino a herir, vino a quedarse. El noveno rasgo de quienes han sufrido demasiado es un sentido de justicia afilado por el dolor. No viene de libros ni de grandes discursos. Viene de la experiencia directa con la injusticia, con la traición, con ser silenciado, con la impotencia de ser profundamente herido y que nadie interviniera para protegerte. Un alma que ha sido aplastada por la injusticia aprende a olerla desde lejos y ya no la tolera. La más mínima chispa de falta de respeto activa una alarma antigua. Y aunque todo parezca estar bien, la reacción llega fuerte, como defensa, pero también como memoria. Jung entendió que los complejos emocionales se activan cuando el presente toca la misma herida que creó el pasado. Y este sentido de justicia es una de esas heridas. Es el rasgo de alguien que lleva la cicatriz de haber sido silenciado y ahora se niega a quedarse callado. A veces las personas alrededor de alguien así no lo entienden. Piensan que es exagerar, ser dramático, impulsivo. Pero no lo es.
Es la psique diciendo, esta vez no lo tragaré. Esta sensibilidad ética a menudo aparece temprano. Niños que vieron cosas injustas y no pudieron hacer nada. Adolescentes que se rebelaron contra reglas absurdas. Adultos que defienden causas con la intensidad de alguien que intenta salvar a su niño interior. El arquetipo que se activa aquí es el del guerrero moral, el que lucha por coherencia, por respeto, por integridad, no por perfección, sino por dignidad. Y esta lucha, cuando está equilibrada, es noble, pero cuando está guiada solo por el dolor, puede convertirse en rigidez o intolerancia. El desafío entonces es este: mantener ese sentido de justicia sin dejar que se convierta en una armadura contra el mundo. Usar la espada, pero también saber cuándo bajarla, cuándo escuchar, cuándo abrazar, porque quienes han sido heridos por la injusticia saben exactamente cómo hiere. Y por esa misma razón, tienen la rara oportunidad de hacer las cosas de manera diferente, de ser el tipo de presencia que protege sin castigar, que lucha sin perderse en la guerra. Quienes llevan la espada de la justicia saben algo que muchos no saben. El dolor agudiza la percepción, y no solo para detectar la injusticia, sino también para notar lo que nadie más ve, porque quienes han sufrido demasiado desarrollan un radar para el dolor de los demás, incluso cuando está disfrazado de silencio. Hay miradas que atraviesan, no por lo que dicen, sino por lo que perciben en silencio. Personas que saben cuando alguien no está bien, incluso cuando sonríe, que sienten lo que no se ha dicho, que entienden lo que nadie compartió, y que sostienen un espacio sin hacer demasiadas preguntas. Ese es el 10º rasgo de quienes han sufrido demasiado. La capacidad de ver lo invisible en los demás. Es como si el dolor hubiera afinado sus sentidos. El alma se vuelve más alerta, más empática, más abierta a percibir dónde se esconde la tristeza, incluso cuando está enmascarada. Y esto no es magia, es memoria. Memoria de haber vivido en la propia piel lo que ahora solo se detecta en señales sutiles. Quienes han llorado en silencio saben escuchar el silencio. Quienes se sintieron solos en una multitud aprenden a reconocer cuando alguien más está en ese mismo lugar. Es casi instintivo. Jung dijo que al integrar nuestro propio dolor, nos volvemos más capaces de reconocer el dolor colectivo. Eso es exactamente lo que es este rasgo. Una especie de radar emocional que no busca ser notado, pero aparece cuando es necesario. Y a menudo hace toda la diferencia. Esta sensibilidad puede parecer suave, pero lleva peso, porque ver lo que nadie más ve también es una responsabilidad. Y quienes sienten demasiado por los demás, a menudo se olvidan de sí mismos. Absorben, cuidan, se involucran y desaparecen. La clave es el equilibrio. Ver a los demás sin perderte. Estar presente sin disolverte. Sentir con alguien pero no cargar con todo solo. Esta capacidad de percibir lo invisible es un don, pero también es un recordatorio. El dolor, cuando se procesa con conciencia, se convierte en una herramienta, una presencia, un toque que no invade, sino que sostiene. Y aun cuando el mundo sigue apresurado, quienes tienen este rasgo saben que la verdad está en los detalles, en cómo alguien se sienta, en la pausa entre palabras, en un estoy bien que no convence del todo. Y solo alguien que ha sentido un dolor real sabe lo que eso significa de verdad. Pero ver a los demás con tanta claridad tiene un costo. Mientras lees los ojos, los gestos, los tonos de voz de las personas, algo dentro susurra, ¿y si, al final, solo eres una carga? ¿Alguna vez te has sorprendido disculpándote por algo pequeño o por nada en absoluto? ¿Alguna vez has sentido que solo por estar ahí, ocupando espacio, ya eras demasiado? El 11º rasgo de quienes han sufrido demasiado es este: el miedo profundo a ser una carga. Es un sentimiento silencioso, pero constante. Una especie de vergüenza callada por existir con todas tus necesidades, heridas, deseos. Quienes llevan este miedo casi nunca hablan de él, pero se muestra en cada intento de encogerse para encajar, en cada estoy bien dicho, solo para no preocupar a nadie, en cada vez que tragan sus lágrimas para que nadie piense que son débiles. Este rasgo suele comenzar temprano, cuando el dolor emocional fue ignorado o convertido en un problema para los demás. Niños que escucharon, para de llorar, no seas dramático.
o que simplemente fueron tratados como si no importaran. Crecen creyendo que sentir es una carga y que ellos mismos son una molestia. El adulto que sale de eso es amable, servicial, responsable, pero constantemente teme ser demasiado. Se siente culpable por pedir ayuda. Se siente mal por ocupar espacio en momentos de debilidad. Vive intentando compensar el simple hecho de existir. Jung llamó a esto la culpa inconsciente, algo nacido de una herida tan profunda que el ego se moldea a su alrededor. Y en este caso la herida dice, solo tienes valor si no estorbas. La persona aprende a justificarse constantemente, a suavizar su propio dolor, a minimizar cada necesidad. A veces incluso el amor que recibe se vuelve incómodo, como si estuvieran ocupando el lugar de alguien más merecedor. Pero vivir así es como caminar con miedo a dejar huellas. Existir como si necesitaras permiso solo para respirar. La verdad es que nadie debería sentirse culpable por necesitar. Necesitar es humano. Estar cansado es humano. Y ser vulnerable también lo es. Reconocer ese miedo ya es parte de la sanación. Porque cuando entiendes que ocupar espacio no es una ofensa, sino un derecho, algo cambia. El peso se aligera. El alma se yergue un poco más alta. Y la vida deja de ser un esfuerzo constante por no molestar a nadie. No tienes que ganarte el afecto. No tienes que explicarte tanto. Estar aquí ya es suficiente. Y aun con todo ese miedo a ser una carga, tu alma sigue encontrando refugio en los detalles desapercibidos, en el calor de un café caliente en tus manos, en un buenos días que nadie más dio. Porque quienes han perdido mucho aprenden a atesorar las cosas más pequeñas. Y ahí es donde la sanación comienza a sonreír. Una taza caliente en tus manos, la luz de la tarde entrando por la ventana. Ese mensaje simple de ¿llegaste bien a casa? El sonido de la lluvia mientras el mundo afuera sigue girando. El duodécimo rasgo de quienes han sufrido demasiado es la capacidad de apreciar las cosas pequeñas. No es romantizar el dolor, es lo que el dolor deja atrás. Cuando pasas por momentos en que todo parece desmoronarse, cuando el caos toma el control, las cosas simples adquieren un nuevo significado. Lo pequeño deja de sentirse pequeño. Se convierte en una señal de vida, de paz, de presencia. Quienes han sido destrozados aprenden a reconocer la belleza donde otros solo pasan de largo. El alma desarrolla una especie de gratitud silenciosa, no por el dolor en sí, sino por lo que vino después, por la pausa, por el afecto inesperado, por la estabilidad que alguna vez pareció imposible. Jung habló del arquetipo del sabio, alguien que, tras enfrentar la sombra, regresa con una nueva forma de ver el mundo, más humilde, más atento, más presente. Eso es lo que pasa aquí. La persona no necesita mucho para sentir, y cuando siente, lo siente por completo. Esta sensibilidad se muestra en las cosas pequeñas. Es la persona que sonríe cuando ve cambiar el color del cielo, que te agradece de verdad por un café hecho en el momento justo, que llora con una canción porque tocó un lugar que no sabía que aún dolía. A veces esto se confunde con fragilidad, pero es lo contrario, es profundidad, es madurez emocional, es haber sobrevivido al caos y aún aferrarse a la ternura. La capacidad de apreciar las cosas pequeñas es el rasgo de alguien que sabe lo que es perderlo todo y ahora ve el valor de las cosas antes de que se vayan. Es una presencia más plena, un silencio que sabe escuchar, una mirada que da gracias incluso antes de pedir. Como dijo Jung, el hombre que no ha pasado por el infierno de sus pasiones nunca las ha superado. Pero quienes han enfrentado ese infierno y han salido, llevan consigo una luz que ilumina lo pequeño, lo cotidiano, lo eterno. Y el rasgo final de quienes han sufrido demasiado es la necesidad de propósito tras el dolor. Sobrevivir no es suficiente. El alma quiere entender por qué. Quiere convertir el dolor en dirección, darle sentido a lo que alguna vez sintió como pura devastación. Es común que, tras pasar por algo realmente duro, una persona comience a buscar algo más grande que ella misma. Una razón para seguir adelante. Una forma de asegurarse de que no todo fue en vano. Y esa razón rara vez es grandiosa, pero es profundamente verdadera. Puede ser ayudar a alguien más que esté pasando por lo mismo. Puede ser crear algo nuevo. Escribir, cuidar, enseñar, sanar.
Puede ser simplemente estar ahí para alguien de la manera en que nadie estuvo para ellos. Pero tiene que haber un porqué. El dolor quiere convertirse en camino. Jung vio esto como el comienzo de la individuación, cuando alguien deja de ser prisionero de su propia historia y comienza a convertirla en conciencia, en propósito, en ofrenda. Este rasgo se muestra en cómo la persona empieza a presentarse en el mundo, menos preocupada por las apariencias, más conectada con la verdad. Saben que la vida es corta y que estar aquí tiene un costo, así que lo hacen valer. Le dan significado incluso a lo que alguna vez pareció insoportable. Y no, eso no significa que el dolor se haya ido. Sigue ahí, como memoria, como cicatriz, pero ya no domina. Ahora señala, muestra el camino. Quienes sienten esto comienzan a mirar atrás y se dan cuenta de que, incluso rotos, siguieron adelante. Que incluso heridos aún se preocuparon. Que incluso sin saber exactamente cómo, convirtieron el sufrimiento en presencia y la presencia en propósito. Y no se trata de ser un modelo a seguir o de parecer fuerte. Se trata de, poco a poco, dejar de solo sobrevivir y comenzar a vivir con intención. Esta necesidad de propósito no es escape, es crecimiento. Es el nacimiento de algo nuevo en el alma, algo que dice, lo atravesé. Pero eso no es todo lo que soy, y desde ese lugar, la vida comienza a florecer de una manera completamente nueva. No eres tu dolor, pero tampoco necesitas esconderlo. Hay una extraña fortaleza en la forma en que sobrevivimos, una especie de sabiduría cruda forjada en el fondo del alma, sin aplausos, sin testigos. Cada rasgo que hemos explorado es un reflejo de eso, de lo que hiciste para mantenerte en pie, de cómo encontraste una manera de seguir adelante, incluso cuando cada parte de ti quería detenerse. Algunos de estos rasgos se convirtieron en escudos, otros en brújulas, algunos se volvieron peso, otros dones. Pero todos, sin excepción, nacieron como un intento de proteger algo precioso en ti. Jung nos dejó una verdad poderosa. El árbol que llega al cielo debe tener raíces que desciendan al infierno. Y eso es exactamente. Todo lo que has florecido tiene todo que ver con lo que has soportado. No estás equivocado por llevar estas marcas. Estás vivo. Y estar vivo después de todo lo que has pasado es ya una fortaleza que el mundo rara vez ve. Pero existe, late y merece reconocimiento. Esto no se trata de decir que todo está sanado. No se trata de que todo encaje mágicamente ahora. Pero quizás, por primera vez, puedas mirar con un poco más de amabilidad esas partes de ti que aprendiste a odiar, porque también intentaban protegerte. No necesitas esconder nada más, ni permanecer en guardia todo el tiempo. El dolor que te formó no tiene que liderar el camino por más tiempo. Ahora puede caminar a tu lado en silencio. Mientras sigues adelante, con más conciencia, con más libertad y con la comprensión de que lo que alguna vez pareció debilidad fue solo una forma de no rendirte. Seguiste adelante, y eso dice mucho.